Concluido el proceso de digitalización, vamos a proceder con el cálculo de las condiciones geométricas de cada capa. Para los sitios de interés vamos a calcular la coordenada X y Y de cada punto. Para las vías y los drenajes vamos a calcular la longitud o la distancia de cada tramo de línea. Y para las manzanas y el perímetro urbano vamos a calcular el área de cada polígono. Para este procedimiento vamos a entrar en la tabla de atributos haciendo clic derecho en la capa, abrir tabla de atributos, y dentro del menú de tabla vamos a seleccionar este icono que es el de abrir la calculadora de campos. La calculadora de campos es un espacio donde yo puedo hacer operaciones matemáticas, puedo hacer cálculo de condiciones geométricas o puedo generar otro tipo de procedimientos que va a cargar valores dentro de los campos de atributos. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar si voy a crear un campo nuevo con el procedimiento o voy a actualizar un campo existente. Como cada una de las capas ya tiene sus propios campos, nosotros vamos a actualizar uno ya existente. En este caso, el perímetro urbano tiene un campo de atributos que permite calcular el área. Esa área que vamos a calcular la vamos a definir en kilómetros cuadrados. En este espacio tendríamos entonces la expresión, que sería entonces un código que me permite calcular la condición o introducir el valor respectivo al campo de atributos, un grupo de funciones y una explicación de cada uno de los operadores o cada una de las funciones que voy a utilizar. En este caso voy a remitirme solamente al valor de geometría y allí tendríamos agrupadas las condiciones de área, longitud, perímetro, valor de coordenada X y valor de coordenada Y. Para el caso del perímetro urbano vamos a calcular el área, bastaría simplemente darle doble clic a la opción y automáticamente lo que este espacio me está diciendo es que al campo área se le va a calcular el área, pero ese cálculo se va a realizar en las unidades del sistema de referencia. Por tanto, una vista preliminar que sale acá me muestra el valor que se va a consignar en ese campo. Si yo quisiera transformar esta opción en las unidades respectivas, me tocará realizar una operación con base en el factor de conversión. En este caso, como vamos a calcular el área en kilómetros cuadrados y el sistema de referencia de perímetro urbano tiene como defecto el cálculo a través de la unidad métrica, yo tengo que transformar a cuánto equivale en metros un kilómetro cuadrado. Para ello entonces voy a dividir el valor del área sobre el factor de conversión, que sería en este caso un kilómetro cuadrado corresponde a 1.000.000 de metros cuadrados. En ese sentido debo dividir por 1.000.000 y acá tendremos una vista preliminar de cómo quedaría la salida de los valores de ese campo. Para finalizar simplemente le doy a aceptar y ya automáticamente queda calculada la condición geométrica para este. Vamos a realizarlo sobre el campo manzanas. Cierro esta tabla de atributos para que no me genere inconvenientes de visualización. Luego, clic derecho sobre manzanas, abrir tabla de atributos y cargo la calculadora de campos. En este caso, nuevamente, actualizar campo existente, área, pero el área la vamos a calcular en hectáreas. Para ello, vamos a geometría, doble clic a la opción área y vamos a dividir sobre el factor de conversión. Una hectárea corresponde a 10.000 metros cuadrados, o sea que tengo que dividirlo entre 10.000. Simplemente aceptar. Continuamos con los drenajes. Vamos a cerrar esta tabla, clic derecho, abrir tabla de atributos. La longitud del drenaje la vamos a hacer en kilómetros cuadrados, en kilómetros longitudinales, perdón. Vamos a seleccionar la calculadora, vamos a actualizar un campo existente,
longitud en kilómetros. Como las unidades del sistema de referencia están en metros, el cálculo de la longitud me daría en metros, por tanto tengo que dividir sobre el factor de conversión. Vamos por geometría, en este caso vamos a calcular longitud, y 1000 metros corresponderán entonces a 1 kilómetro, así que esta longitud que está dada en metros debo dividirla sobre 1000. Clic en aceptar y ya tengo la distancia en kilómetros del drenaje. Para las vías procedemos de la misma manera: calculadora de campos, actualizar campo existente, geometría, y vamos a calcular la longitud en kilómetros, en este caso nuevamente dividido sobre 1000, y aceptar. Y para finalizar, a los sitios de interés, clic derecho, propiedades, tabla de atributos, y en coordenada X y coordenada Y vamos a calcular sus valores. Abrir calculadora de campos, vamos a actualizar un campo existente que será la coordenada X, y por geometría vamos a seleccionar el valor de X. En este caso no vamos a dividir sobre ningún factor, las coordenadas se colocan en la unidad del sistema de referencia, que sería metros. Le damos a aceptar, coordenada Y nuevamente, calculadora de campos, geometría, primero actualizar campo existente, coordenada Y, valor de y aceptar. Recuerden que este procedimiento de cálculo de coordenada X y coordenada Y lo deben repetir cada vez que se proyecte a un nuevo sistema de referencia cada uno de los shapes que se generaron. En este caso, como más adelante tenemos que proyectar esto hacia el sistema de referencia oficial para Colombia, cuando hayan realizado la proyección, recuerden recalcular el valor de la coordenada, pues sus valores van a cambiar. Para terminar, debo guardar los cambios realizados, puesto que cada vez que genere el trabajo de cálculo de condiciones geométricas, automáticamente se me va a habilitar la opción de edición. Entonces me paro en cada una de las capas, guardo los cambios y cierro la sesión de edición. Vías, guardo y cierro el espacio de edición. Drenajes, guardo, cierro el espacio de edición. Termino con perímetro, guardado y finalizar edición. Por último, cerramos esta ventana de tabla de atributos y ya quedan calculadas todas nuestras condiciones geométricas. Recuerden que los pasos que siguen para la entrega de la tarea sería el proceso de proyección de cada una de las entidades hacia el sistema de referencia oficial para Colombia y la construcción de una base de datos espacial para la entrega de la tarea.